Buenas noches, gracias por acompañarnos. Soy Ana María Lomelí. Esta noche al filo, el doctor Jorge Salas, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. El doctor Jorge Salas, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Hablando del frío, doctor, ¿qué es lo que más nos aqueja, hablando de las gripes, a los mexicanos? Sí, bueno, es interesante porque la gama de enfermedades respiratorias es muy amplia. Los problemas respiratorios se abarcan desde la nariz, senos paranasales, garganta, todo esto es vía respiratoria, hasta lo que es el tórax, donde están propiamente los pulmones. Entonces, todas estas estructuras pues, son susceptibles de enfermedad y las enfermedades pueden ser muy variadas, agudas, crónicas, degenerativas, infecciosas, no infecciosas. Entonces, es una amplia gama de enfermedades respiratorias. Lo que sí es real también es que las enfermedades respiratorias son muy comunes en la población, en todo el mundo, y en nuestro país siempre está dentro de las dos primeras causas de atención en los diferentes centros de salud. ¿Sí las podemos prever? Sí, claro, la gran mayoría se puede, porque, por ejemplo, las enfermedades infectocontagiosas, pues para muchas de ellas hay vacunas, ¿no? Entonces se puede prevenir. Para muchas de ellas hay medidas de protección, tanto para el enfermo, tanto para evitar el contagio, como para los contactos para que no sean contagiados. Medidas tan simples como lavarse las manos, no toser y estornudar así libremente, sino hay técnicas para hacerlo. Los cambios en los estilos de vida, por ejemplo, las adicciones, por ejemplo, se ha hecho mucha promoción y mucha difusión del impacto negativo que tiene en la salud, por ejemplo, el consumo de tabaco, que es una de las principales causas de enfermedad respiratoria crónica. El control de otras enfermedades que cuando están no diagnosticadas o mal controladas pueden complicarse con problemas respiratorios. Entonces, por supuesto que en todos estos aspectos siempre hay mucho que ofrecer a la gente para que conozcan mejor de cómo prevenir y cómo detectar temprano estos problemas respiratorios. Doctor, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es una institución muy respetada y me atrevería yo a decir que querida, sobre todo por el avance que ha habido tan importante en la atención al público. ¿Qué han hecho para que esto proceda, que sería interesante que otras instituciones, pues también del sector salud, hicieran? Sí, es cierto, y eso a nosotros nos da mucho orgullo que sea una institución tan reconocida y tan querida, que eso es muy importante. Es una institución muy antigua. Obviamente no empezó como Instituto Nacional de Salud, como Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, sino en 1936 el hospital fue fundado como sanatorio para enfermos de tuberculosis de Huipulco. Era la orilla de la ciudad. Era un sitio apartado en donde se construyó esta estructura hospitalaria para atender a este grupo de pacientes que padecían tuberculosis en ese entonces. Con el paso de las décadas, pues se ha ido transformando hasta llegar a ser lo que hoy es un Instituto Nacional de Salud. Y yo pienso que nosotros tenemos una situación que nos caracteriza y que nos genera identidad con la institución. El hospital, el sanatorio, se creó para atender a los más desprotegidos, como era en ese entonces la tuberculosis pulmonar. Una enfermedad asociada a la pobreza, a la desnutrición, a los grupos de mayor riesgo. Y entonces la institución y la gente en ese entonces pues se formó, creció y fue teniendo esa vocación y haciendo esa escuela hacia las generaciones subsecuentes de servicio hacia la gente más desprotegida. Hoy en día, afortunadamente, a pesar de que somos una gran institución con alta tecnología, con especialistas reconocidos no solo en el país, sino fuera del país, mantiene esa identidad, esa vocación y ese servicio hacia la gente más desprotegida. Y creo que eso hace mucha diferencia. Además, otro aspecto muy importante, y me parece que es también una forma de celebrar dignamente los 80 años, es
pues por ejemplo, los implantes cocleares, me decía usted, los trasplantes. Háblanos de esta área, de todo. Bueno, son muchos los logros, pero estos son muy representativos. Sí, porque digamos, no solo son de alto impacto en beneficio de la gente estos programas de salud respiratoria, sino que también traducen la tecnología que tenemos y la alta capacidad del personal médico, de enfermería y paramédico. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de trasplante pulmonar que cuesta trabajo porque no es fácil la donación de órganos. ¿Seguimos estando rezagados en esta cultura en nuestro país? Mire, por lo menos en muchos órganos no, porque córneas, riñón se trasplantan prácticamente en todo el país, pero hay otros órganos que es más difícil. ¿Y por qué En particular el pulmón. El pulmón. Porque el pulmón, por sus características, no aguanta mucho. Entonces, la verdad es que entre que el paciente tiene una muerte cerebral y no tiene complicación pulmonar, es un tiempo muy corto. Si ese tiempo no se aprovecha, después los pulmones no funcionarían. Sí. Entonces, se pueden trasplantar, afortunadamente, otros órganos, pero ya los pulmones en la mayoría de los casos no. Entonces, es muy difícil. Pero nosotros como instituto tenemos el programa, tenemos el equipo, tenemos las instalaciones. De hecho, precisamente como de estos logros que ha tenido la institución a lo largo de todos estos años, el primer trasplante pulmonar en México y en América Latina se hizo precisamente en el instituto. En un hombre de 33 años de edad, muy joven, con una limitación prácticamente absoluta para moverse 2 pasos porque se ahogaba, se pudo hacer el trasplante pulmonar y su vida cambió. El paciente sobrevivió casi 10 años, se reactivó a la sociedad, a trabajar, a su vida personal. Y ese es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando las condiciones se dan de manera favorable. Eso en cuanto al trasplante pulmonar. Háblanos del implante coclear. Bueno, es otra estrategia de tratamiento para... En este caso es en población infantil. Esta estrategia de tratamiento va dirigido a resolver al control de la pérdida de la audición profunda, la sordera. Desafortunadamente hay niños que nacen con muy bajos niveles de audición, prácticamente sordos, y eso es terrible, porque un niño que nace con este problema, pues no solo no va a escuchar, no va a poder hablar y en consecuencia su vida va a tener un trastorno terrible. Sí, es una limitación. ¿No? Es una tragedia, ¿no? Es dramático. Entonces, nuestros cirujanos otorrinolaringólogos instalan estos pequeños dispositivos en el oído que se llaman implantes cocleares. Entonces, se tienen que hacer una selección de los niños, tienen que ser niños menores de 5 años de edad, para que puedan recuperar sus funciones también cerebrales al escuchar. Entonces, estos niños son operados, se les colocan estos implantes cocleares y escuchan. No solo se trata de colocar el implante, es todo un programa porque tienen que estar en contacto no solo con los médicos otorrinos, laringólogos, sino también con especialistas en audiología. Es todo un proceso. Es todo un proceso y es un grupo multidisciplinar que se dedica a la atención de estos niños. Pero en general los resultados son muy buenos porque si el niño escucha y se le va entrenando a que aprenda a escuchar, a entender, a comprender, a reproducir las palabras. Después del trasplante no oyen, no es implante, este es un implante coclear. Después del implante no es que escuchan, hay que enseñarlos a escuchar. No, ya escuchan, pero hay que enseñarlos, ¿no? A que aprendan a identificar los ruidos, a reconocer las palabras. Sí, porque les viene todo de golpe. No es como ir descubriendo el mundo. Como el niño que nace sin problema, ¿no? Exacto. Entonces, es todo un programa fantástico que hay que dedicarles horas a estos niños, pero son exitosos porque el niño aprende, tiene esa capacidad y se recuperan muy pronto y pueden hacer una vida normal después. Y esto pues es una de los principales logros que el instituto hoy en la actualidad con la tecnología podemos ofrecer a esta población que antes no tenía acceso a este tipo de tratamientos. Y otra parte que me parece fundamental es lo que hacen a nivel educativo, por los profesionistas, porque pues crean conocimiento, imparten conocimiento. Sí, claro, bueno, los institutos nacionales de salud, como muchos otros hospitales también, no solo son centros de atención de enfermos,
se forman los médicos durante todo su proceso de estudio de medicina, tanto en el pregrado como en el posgrado. Cuando uno estudia medicina, gran parte de la trayectoria de uno como estudiante la hace en los hospitales, con los maestros y precisamente en contacto con los pacientes, siempre bajo la guía, bajo la tutoría de los responsables. A nivel de especialidad también son médicos titulados que tienen que pasar un examen nacional, son de alto rendimiento académico estos muchachos y entran a los programas de especialización en todo el país. Bueno, en el caso de nosotros, entran a hacer la especialidad de neumología pediátrica, otorrinolaringología, cirugía de tórax, alergología. Y entonces estos muchachos entran y están con nosotros 3, 4 años en un periodo de entrenamiento hasta que egresan ya como médicos especialistas y se distribuyen a todo lo largo del país. Entonces, somos hospital escuela, somos un campus universitario, una extensión de la Facultad de Medicina de la UNAM, porque pues, nuestros cursos son reconocidos, son avalados por una institución de educación superior como es la UNAM. Doctor, ¿quiénes tienen acceso al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias? ¿Quiénes pueden ir? Bueno, en principio puede ir todo mundo. Por supuesto que principalmente es quien no tiene asistencia médica ya prepagada o derecho, no es derechohabiente de ninguna institución de salud. Esto es que, bueno, pues la gente que tiene el ISSSTE, pues lo ideal es que recurran a las instalaciones del ISSSTE, lo mismo para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estas instituciones son para quien no tiene ese tipo de acceso, que es una población pues muy desprotegida, sí, ¿no? Claro. Entonces, principalmente ese es nuestro grupo que principalmente atendemos, quienes no tienen prácticamente nada de esto. Doctor, como médico, ¿qué le dice a los jóvenes que quieren ser doctores? Es una carrera que en nuestro país está saturada, pero hay mucho que hacer. Sí, bueno, yo pienso que se necesita primero tener una vocación. Una vocación, platíquenosla, porque pues luego sí, porque, nos encontramos unos médicos que no tienen mucha. Se requiere, bueno, el entender a la gente, el poderse acercar a la gente, el saber escuchar, el querer ayudar. Ya claro, cuando uno tiene las herramientas como médico, pues uno las aplica para lo que cada quien requiere. Hay que dedicar tiempo, hay que dedicar cariño, hay que ponerse en los zapatos del enfermo para tratar de entender lo que en esos momentos está pasando. Por cierto, no solo el paciente, también la familia. Claro. Porque las enfermedades afectan, todos lo hemos vivido, y no solo afectan al enfermo, sino a todo su entorno familiar y social, cambia la dinámica. Entonces, bueno, eso requiere esto, pero lo otro es que también se requiere mucho tiempo. Estudiar medicina implica muchos años, a diferencia de otras profesiones que son igualmente importantes, igualmente necesarias, pero que el tiempo de formación es diferente. Actualmente en medicina se estudian 6, 7 años y luego se entra a los programas de entrenamiento de especialidad que van de 4 a 8 años. Claro. Entonces un médico, en el mejor de los casos, un muchacho invierte 10 años desde que inicia la carrera como estudiante de medicina hasta que termina como especialista, pero pueden ser 14 o más años. Así es. Y eso es mucho tiempo. Y hay que considerarlo desde el principio porque si no... Claro, y luego por bueno, eso se truncan. El trabajo no es fácil, No. En fin, sí se requieren ciertas características que es bueno que los muchachos, qué bueno que se interesen. Siempre van a faltar médicos y siempre los vamos a necesitar, pero sí implica un tiempo muy diferente a lo que otras profesiones. Doctor Jorge Salas, gracias por habernos acompañado y muchas felicidades. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana al filo. Que descansen.